Vande Mahapurushate Charanarvindam Suvarnavana Emango Varnangaschannanagadi Sannyasakritsamashanto Nishtashanti Parayanaha Vairagya Vidya Nija Bhakti Yogam Shikshatameka Purusha Purana Shri Krishna Chaitanya Shariradhari Ekambudiyastam Mahaprabhye Namo Mahapadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Kishe Namaha Vandeham Shikanuramo Abhaya Charana Sakho Tado Paramanando Sundaro Subhapriyo He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Radhe Vrindavaneshwari Shri Guru Vaishnava Guru Parampara ki jai, Shri Kanram ji ki jai, Gaur Nityananda ki jai, Gaur Bhaktavinda ki jai, Gaur Premananda ki jai. Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj ki jai. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. Otro día en Paradiso. El sujeto tema, subject, y tema. el tema. Hoy la request, Pedido. de Maharaj es corresponde con este día en la calendario de Gaudiya Vaishnavism. Este día es commemorating, Está conmemorando la día de Vishwambar Mishra. ¿Conoce? ¿Conocen a Vishwambar Mishra? Se fue. He left. Se fue Nadia. Esto muy triste. Un día muy triste. From one angle of vision. Desde un ángulo de visión, desde un lado, es muy triste. From another angle of vision is a day of celebración. Desde otro ángulo de visión es algo digno de celebración. From the angle of vision of the residents of Nadia, it is a very sad day. Desde el ángulo de vista, desde el punto de vista de los residentes de Nadia, este es un día muy triste. And these are the eternal associates of Chaitanya Mahaprabhu, who have corresponding identities in Krishna-lila. Estos residentes de Nadia son los asociados eternos de Chaitanya Mahaprabhu, quienes poseen identidades correspondientes en el Krishna-lila. And when Mahaprabhu, when Vishwambar Mishra took sannyas, they had to re-experience in another lila something similar to Krishna leaving Vrindavan to kill Kamsa. Cuando Mahaprabhu decide aceptar sannyas, estos eternos residentes de Nadia tuvieron que experimentar una segunda vez un lila muy similar a cuando Krishna salió de Vrindavan para matar a Kamsa.
So for them, the idea of Mahaprabhu taking sannyas is terrible. Entonces, para ellos la idea de Mahaprabhu aceptando sannyas es algo terrible, It's unfathomable. es algo inconcebible. Once in Prabhupada's mission, we were not allowed to have personal deities. En la misión de Srila Prabhupada en su momento no teníamos permiso para tener deidades propias. All the deities were in temples. Todas las deidades estaban en los templos únicamente. And they had servitors, so they were nicely taken care of. Y tenían sus servidores, sus pujaris, de manera que alguien se encargue bellamente de ellas. You couldn't just go to the market and buy deities No era yourself. No era que uno iba al mercado y simplemente podía comprar deidades para uno. Necesita permisión de Prabhupada. Necesitaba permiso de Prabhupada. But he did not give that very easily. Y Prabhupada no daba ese permiso muy fácilmente. He wanted all the deities in temples. Él quería que todas las deidades estén en los templos. But there were some exceptions. Pero había algunas excepciones. One of my godbrothers, he was a sannyasi, he had little Gornitai deities. Había excepciones y uno de mis hermanos espirituales, sannyasis, él tenía unas deidades, unas deidades de Gornitai pequeñas. And once I wrote to Prabhupada and I said that wherever I'm going traveling, I'm going to different temple, and they have their pujaris. So it's nice I'm preaching, but I never get the chance to worship the deity because they have their own schedule and they have their own. I was visiting devotee, and so. Entonces, en una ocasión le dije a Prabhupada, yo viajo seguido predicando y visitando distintos templos, entonces allí están las deidades en los templos, tienen sus pujaris que las atienden de acuerdo a ciertos horarios, pero siendo que yo estoy de visita y de paso, más nunca tengo la posibilidad de terminar pudiendo adorar deidades. So I asked him if I could get little Gornitai, have the Gornitai deities. Entonces yo le pregunté si podía tener unas deidades de Gornitai. So he said, yes, good idea. Él me dijo, sí, buena idea. He said, put them in a chest and worship in the morning, then put them in a chest, and you travel, and next morning open like this. Entonces guárdalas en un pequeño caja o recipiente, despiértalas en la mañana, adóralas y en la noche las acuestas y así sigue viajando sucesivamente. So one day I saw this other sannyasi, godbrother of mine, who had the Gornitai deities, and he had them dressed like sannyasis. Entonces una vez vi a este otro hermano espiritual que dije que tenía deidades pequeñas Gornitai y las había vestido a ambos como sannyasis. With the danda and sannyasi dhoti. Con dhoti de sannyas, con danda. So I had never seen that before, so I thought that was very curious. Entonces nunca había visto algo así antes, por lo que pensé es algo muy curioso. So I went and I asked Prabhupada. Fui y le pregunté a Prabhupada al respecto. I said, so and so, he is worshipping little Gornitai, and he dressed him like sannyasis. I've never seen like that. How shall I? Is that proper? How shall I think about that? Entonces yo fui donde Prabhupada le dije, este devoto tiene estas deidades Gornitai, las está adorando, las vistió como sannyasis. Yo nunca había visto esto antes. ¿Es correcto eso? ¿Cómo entenderlo? And Prabhupada said, devotees of Chaitanya Mahaprabhu don't like to think of him as a sannyasi. Prabhupada dijo, los devotos de Mahaprabhu no gustan de pensar en él como un sannyasi. He said with some emotion. Y lo dijo con cierta emoción. He said, therefore, Nityananda Prabhu broke his danda. Y es debido a esto que Nityananda Prabhu rompió su danda. O sea, la de Mahaprabhu, ¿no? So, this is the feeling, then, of the Nadia Basis, who are not different from the Braj Basis. Entonces este es el sentimiento de los Nadia Basis, quienes no son diferentes de los Braja Basis. Just like our goal is to enter BHAKTYALOK, similarly our goal is also to enter the Nityananda Dweep. Entonces, así como nuestra meta es acceder al BHAKTYALOK, asimismo en simultáneo nuestra meta es entrar al Nityananda Dweep. One time, the disciples of
Keshav Maharaj, Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, wanted to perform a Rath Yatra in Navadvip. En una ocasión los discípulos de Bhakti Pragyan Keshav Maharaj querían realizar un Ratha Yatra en Navadvip. And a festival that people would come and they would preach. Y hacer un festival muy grande donde mucha gente iría y ellos podrían predicar. So Sridhar Maharaj commented, Pujyapat Sridhar Maharaj, his mat is next door to Devananda Gaudiya mat. Pujyapat Sridhar Maharaj comentó, porque su mat está próximo al lado del Devananda Gaudiya mat de Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. Keshav Maharaj helped Sridhar Maharaj get the land for Chaitanya Saraswat mat. De hecho, Keshav Maharaj ayudó a Sridhar Maharaj a conseguir la tierra para lo que luego fue el Chaitanya Saraswat mat. Keshav Maharaj was a sannyas disciple of Pujyapat Sridhar Maharaj. Keshav Maharaj fue un discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, pero quien recibió Sannyas-lila Sridhar Maharaj. So they were close amigos. Eran amigos cercanos. Y pero después de Keshav Maharaj salió para Goloka, los discípulos de Keshav Maharaj quieren hacer una Ratha Yatra en Navadvip. Pero Sridhar Maharaj Comentó, esta idea no está muy básica en consideración de Rasa Tattva y los sentimientos de los Dhambasis. Esta idea no está no tiene mucho sabor. It's a little bit of salt in the sweet rice. Como poner un poco de sal en el arroz dulce. Ratha Yatra is sweet, but in Navadvip it has salt in it. El Ratha Yatra es algo dulce, pero en Navadvip tiene algo de sal dentro. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Ratha Yatra está una lila de Jagannath Puri y una lila de la sannyas period Del periodo de Sannyas de Chaitanya Mahaprabhu. En Navadvip, que es la posición de Yashoda, Sachimata, y también hay más la posición de Vishnupriya Devi, y otros devotos también. Sí, unos devotos they went also to Jagannath Puri. Algunos devotos de Navadvip fueron a Jagannath Puri, But still they have to return. pero tuvieron que retornar eventualmente. Y también en Jagannath Puri, Chaitanya Mahaprabhu is a sannyasi. They cannot get so close. En Jagannath Puri, Mahaprabhu siendo un sannyasi, los devotos no podían acercarse tanto a él. As you see, all the sannyasis, they're sitting up here. Si tú ves, todos los sannyasis que están sentados aquí, más arriba de todos los demás. They don't touch the ground. No tocan el suelo. They're aliens. Son aliens, como de otro planeta. We cannot get so close to them. Uno no puede terminar de acercarse tanto a ellos. This is the problem. Ese es el problema. Es como se dice, renunciación de Chaitanya Mahaprabhu. Está un ejemplo de su Aishwarya. Aishwarya, ¿qué tipo de Aishwarya? Vairagya. Bhagavan, en definición, Parasara Muni da una definición de Bhagavan, es la persona que tiene 6 opulencias. Opulencias. Aishvarya Samaga Savirya Saya Sasashriya. Jnana Vairagya. 6. So 2 son, por ejemplo, knowledge, Jnana y Vairagya.
They go together. Conocimiento y renunciación son dos de las 6 opulencias de Bhagavan y van juntas una con otra. These two son amigos. Porque si tiene conciencia, tiene vairagya. Si conoce todas las cosas en el mundo, está aquí hoy y mañana se va. Esta conciencia. Conocimiento. Conocimiento. Si tienes este conocimiento, también tiene vairagya. Si yo quiero esta cosa, pero mañana no está, o hoy yo conseguirlo, pero before my eyes, cambiar. Si ante mis ojos lo que quiero conseguir al minuto ya es otra cosa, va mutando. I met my prince charming. Si yo me encuentro con mi príncipe azul, But he transformed pero eventualmente él se transforma into a problem for me. en un problema para mí. So, therefore, I stopped trying to interact with things that don't endure. Entonces, si entiendo eso, que eso sería conocimiento, empiezo a ya no estar interactuando con aquellas cosas que no permanecen. Because I want an enduring life. Porque deseo una vida permanente. Everybody wants an enduring and happy life. Todos quieren una vida permanente y feliz. That won't happen in relation to things that have no inherent happiness in them and that are not enduring. Pero eso no va a acontecer en relación a cosas que no poseen una felicidad inherente en ellas, ni a cosas que no son permanentes. So, Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri as a sannyasi, this is a manifestation of some Aishvarya. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu en Jagannath Puri como sannyasi, esto es una manifestación de su Aishvarya. So he has a new name now. Él ahora tiene un nuevo nombre, Big name. un gran nombre. Sri Krishna Chaitanya. But they know him as Vishva. Vishvambara. Entonces, los habitantes de Navadvip, más que conocerlo como Sri Krishna Chaitanya, lo conocen como Vishvambara o Vish, Vish. En Navadvip, la Aishvarya is lacking. Sí, está ausente, no hay Aishvarya. Vishvambara es un nombre con Aishvarya. Significado Vishvambara es who is holding the universe. El que sostiene el universo, el significado de Vishvambara. But in the context of Gaur-lila, it is a Madhurya name, Pero sweet name. En el contexto del Gaur-lila, Vishvambara termina siendo un nombre dulce, Madhurya. It is a name that connects him to his family. Es un nombre que lo conecta con su familia, which connects him to his friends, con sus amigos, connects him to his hometown, con su tierra natal. All these things. And the sannyas separates him from all these things. Pero el sannyas lo separa él de todas estas cosas. Now he has a big name. Ahora él tiene un nombre muy grande. Now he has the whole world as his family. Ahora todo el mundo se volvió su familia. That's good. Está bien eso. But if it's such a big family, then everybody can't get close to him. Pero es una familia tan grande que no todos pueden acercarse a él. So, the sannyas of Chaitanya Mahaprabhu, as I'm saying, this is a problem. It's a very sad event for the residents of Navadvip. And Sridhar Maharaj reasoned, Pujyapat Sridhar Maharaj, if we enact Rath Yatra in Navadvip, the residents of Navadvip will be reminded only of Chaitanya Mahaprabhu's sannyas, and it will be an unhappy event. Entonces, como dije, el Sannyas-lila de Mahaprabhu para los residentes de Navadvip es algo triste, y por eso es que Srila Maharaj razonó de esta manera. Si el Rath Yatra sería ejecutado en Navadvip, este evento recordaría a los residentes de Navadvip acerca del Sannyas de Mahaprabhu,
de cómo él se fue de Navadvip, y eso resultaría en un evento muy triste. He suggested that because you are using the Rath Yatra as a preaching vehicle, Srila sugirió, dado que ustedes están utilizando Rath Yatra como un vehículo de prédica, you can employ a generic sense of the term Rath Yatra, pueden quizás utilizar un término más genérico para referirse al Rath Yatra, which means to take the deity and put him on a Rath and have a festival, lo cual implicaría poner a la deidad en un carro, en un Rath, y tener el festival, as opposed to the specific meaning of Rath Yatra in relation to Jagannath, in Jagannath Puri, and so forth. en oposición al significado más específico de Rath Yatra, ¿no? De Jagannath, Jagannath Puri, todas las concepciones allí. So he suggested have a Rath Yatra where you put Chaitanya Mahaprabhu on a Rath and bring him back to Navadvip. Entonces él sugirió lo siguiente: tengan un Rath Yatra, pongan a Sri Chaitanya Mahaprabhu en un carro, y que Rath Yatra represente Mahaprabhu está regresando en el carro a Navadvip. And we know from the Lila, Prakat Lila, that Chaitanya Mahaprabhu did return to Navadvip. Y sabemos del Prakat Lila que Mahaprabhu de hecho retornó a Navadvip. And this was a great celebration. Y esto fue una gran celebración. Attendance. So, anyway, from the point of view, from the angle of vision of the residents of the Dham, Navadvip Dham, this sannyas of Mahaprabhu is not a very popular idea. Entonces, desde el punto de vista de los residentes de Navadvip Dham, este Sannyas-lila de Mahaprabhu no es una idea muy popular. And also, our goal, like I said, is to enter into Navadvip. Y como ya dije, nuestra meta es entrar en Navadvip. In Navadvip, Chaitanya Mahaprabhu is conducting kirtan in the courtyard of Srila Thakur. En Navadvip, en el eterno Navadvip, Mahaprabhu está conduciendo kirtan en el patio de Srila Thakur. In that courtyard, in that kirtan, he's also giving out Gopa and Gopi Sarups. Y en ese patio, en ese kirtan, Mahaprabhu está entregando swarups de Gopa y de Gopi. From kirtan. A partir del kirtan. Nam is Chintamani Sarup. El nombre de Nam es Chintamani Swarup. From Nam, you can know la forma, las cualidades, los, ¿cómo se dice? Asociados, parshadas y los lilas. Si conoce, y también si conoce todos these things about Krishna, entonces, si uno conoce a partir de todas estas cosas en relación a Krishna, you can know them you will know them in the context of knowing yourself and as participant in them. entonces uno puede llegar a conocer todos estos elementos en relación a Krishna en el contexto de conocerse a sí mismo uno y de uno estar participando en todo ello. To know them, you have to participate. Para conocer realmente todas estas cosas, los lilas, pasatiempos, etc., uno tiene que en última instancia estar participando en ello. So we're doing that indirectly. Entonces estamos ya haciendo eso indirectamente. Like I said, if you want a mango, you have to plant a seed in the ground. Como dije el otro día, si uno quiere un mango, primero tiene que tener la semilla, plantarla en la tierra, etc. Cleanse the heart first. Entonces, primero Chetudalpanamarjanam, limpiar el corazón. Many devotees want to know what is my swarup. Muchos devotos quieren saber cuál es mi swarup. One simple answer is Dasya Bhakti por Chaitanya Mahaprabhu. Una respuesta simple a esto es Dasya Bhakti por Chaitanya Mahaprabhu. Perform Hari Kirtan, Ejecuta Hari Kirtan, enter into Navadvip, entra en Navadvip, into the Kirtan and Shiva Sangam, entra al Kirtan de Sriva Sangam, and in the context of the Kirtan, y en el contexto de ese Kirtan, Chaitanya Mahaprabhu will give you a Gopa or Gopi Swarup. Chaitanya Mahaprabhu te va a conceder un swarup de Gopa o de Gopi. Just like when he performed Kirtan there, and his associates came, and then he would say, and you, Murari, you are Hanuman. O sea, así como cuando él ejecutó Kirtan con sus asociados allí y de repente llamó a alguien como Murari Gupta, le dijo, tú Murari, eres Hanuman. Así va revelando la identidad de cada uno de sus asociados. Él está especial, Hanuman, from Ram Lila, but
Kulaveshka Sridhar, venga traerlo. Then he give him, you are my Gopa. Con la becha Srila lo mandó traer, le dijo, tú eres mi gopa, ven aquí. So, el punto es, podemos recibir identificación y en la lila de Radha and Krishna and Balaram, via or through A través de Sankirtan. Sankirtan is el method el método to the madness of Chaitanya Mahaprabhu. para lo que es la locura de Chaitanya Mahaprabhu. This is the math to his aesthetic internal reality. Entonces esta es la matemática, la fórmula para llegar a lo que es su locura interna estética. Kirtana prabhave, smarana svabhave. So from the power of kirtan, smaranam would come naturally. Entonces la cita que él menciona dice, a partir del poder del kirtan, naturalmente surge Shmaran. Of course, we also know the theory, what are the opportunities for participating in Krishna Lila that come to us through our sampradaya. Entonces también sabemos cuál es la teoría y cuáles son las oportunidades para uno participar en el Krishna Lila, tal como llegan a nosotros a partir de nuestra sampradaya en particular. So, but that aside, in one sense, our goal is to enter into the kirtan at Sriva Sangam. Entonces dejando un punto a un lado, nuestra meta entonces es entrar al kirtan de Sriva Sangam. Our goal is not to go to Jagannath Puri Nuestra meta no es ir a Jagannath Puri and the Sannyas-lila of Chaitanya Mahaprabhu. y entrar en el Sannyas-lila de Chaitanya Mahaprabhu. The residents of the Dham, have no interest in that, they are against it. Los residentes del Dham no tienen ningún interés en eso, más bien están en contra de eso. Like Prabhupada said, Nityananda Prabhu broke his Chaitanya Como Mahaprabhu. Prabhupada dijo, Nityananda Prabhu rompió la danda de Mahaprabhu, mostrando su... So this is one angle of vision concerning this day. Este es un punto de vista en relación al día de hoy. Another angle of vision, it is a great celebration. Desde otro ángulo, desde otro punto de vista, hoy es una gran celebración. And what is that angle of vision? For sadhakas, then, like nosotros, Entonces, desde un punto de vista para sadhakas como nosotros, then the Sannyas-lila of Chaitanya Mahaprabhu is a great celebration, because through that he is opening the doors to Sriva Sangam. para nosotros como sadhakas, un día como hoy es una gran celebración. ¿Por qué? Porque este Sannyas-lila de Mahaprabhu para nosotros, a través de ese lila, eso abre las puertas a lo que es Sriva Sangam. To bring others in to the association of his eternal associates. Es una oportunidad para llevar a otras personas a obtener la asociación de los asociados eternos de Mahaprabhu. As you know, this kirtan in Sriva Sangam was privado. Como ustedes saben, este kirtan en Sriva Sangam primeramente era privado. But with Mahaprabhu's coming out and taking sannyas, he is now in his Acharya Lila. This is Krishna in his Lila playing the role of an Acharya. Entonces, cuando ese kirtan sale, el kirtan privado de Sriva Sangam sale hacia afuera y Mahaprabhu acepta sannyas, uno entra en el periodo conocido como Acharya Lila, que representa a Krishna mismo ocupando el rol de un Acharya. When Mahaprabhu took sannyas, this is the beginning of his Madhya Lila. Cuando Mahaprabhu aceptó sannyas, este es el comienzo de su Madhya Lila. And Chaitanya Charitamrita of Krishna's Kaviraj is centered on the Madhya Lila. Y el Chaitanya Charitamrita de Krishna Das Kaviraj está centrado en el Madhya Lila. This is the main emphasis of his book, Madhya Lila. Este es el principal énfasis de su libro, Madhya Lila. What is the main emphasis of Vrindavan Das Thakur's Chaitanya Bhagavat? ¿Cuál es el principal énfasis del Chaitanya Bhagavat de Vrindavan Das Thakur? Adi Lila. Adi Lila. Which book is more important? ¿Qué libro es más importante? Chaitanya Charitamrita is more sophisticated, philosophically speaking, theologically speaking,
El Chaitanya Charitamrita es más sofisticado, hablando filosóficamente hablando, teológicamente hablando, It plays a very significant role y juega un rol muy significativo in Gaudiya Vaishnavism. en el Vaishnavismo Gaudiya. It establishes what is the orthodox teaching of the Goswamis, Pues establece cuál es la enseñanza ortodoxa de los Goswamis, and putting it in Bengali, escrito, presentado en bengalí, which was a language that was more accessible to the people. el cual en esa época era un lenguaje mucho más accesible para las masas, para las personas. But Chaitanya Bhagavat is about there's more emphasis and focus on the life of Chaitanya Mahaprabhu in Navadvip as Vishvambar. Pero Chaitanya Bhagavat presenta un énfasis mucho más marcado en lo que es la vida de Mahaprabhu en Navadvip como Vishvambar. In that book we can hear about the very tender feelings of Chaitanya Mahaprabhu's classmates, for example, for him. En ese libro, por ejemplo, podemos escuchar acerca de los muy tiernos sentimientos de los compañeros de clase de Mahaprabhu por él. I mentioned the other day when he would debate with Murari Gupta Lo mencioné el otro día cuando él estaba debatiendo con Murari Gupta about subjects in the school, acerca de distintos temas en la escuela. and Chaitanya Mahaprabhu would defeat him, Y Mahaprabhu quizás lo derrotaría. and then he would ask others also, who can defeat my logic? Y Mahaprabhu le preguntaría a otros también, ¿quién puede derrotar mi lógica? No one could defeat him. And then he would defeat his own logic. Y nadie podía derrotar su lógica, y luego Mahaprabhu derrotaría su propia lógica. And he would reach out and touch Murari Gupta. Murari testifies in his biographical work of Chaitanya Mahaprabhu, and I was electrified. Y dice luego, de cuando él se dirigía donde Murari Gupta mismo dice esto en su trabajo biográfico sobre Mahaprabhu, y como él quedaba electrificado en ese tipo de momentos. Who is this Vishvambar Mishra? Y él se preguntaba, ¿quién es este Vishvambar Mishra? So many intimate dealings. Mahaprabhu, my Pandit is going to Kolabeka Shidar. Shidar was making a living by selling banana leaf cups, and you can't sell them for too much, so he wasn't making a big fortune. But nonetheless, 50% of his income he would spend on Ganga Puja. Entonces, por ejemplo, en relación a Kolabeka Sridhar, era otro asociado con quien Mahaprabhu tenía intercambios muy íntimos. Él solía vender platos hechos de hoja de plátano, con lo cual uno sabe, no los puede uno vender muy caro, por lo cual él no tenía un ingreso muy grande, e incluso se dice que el 50% de su ingreso mensual lo invertía en lo que es Ganga Puja, adoración al Ganges. And Vishvambar would come to his shop Entonces Vishvambar solía llegar a su tienda and say, "You must give me a better price." y le empezaba a insistir, me tienes que dar hacer un mejor precio. The price is very small, El precio ya de por sí es muy bajo, and 50% y el 50% soy usando para puja, y usted quiere a deal. ¿no? Y usted quiere que igual lleguemos a un trato, You want to bargain with me. ¿no? Quiere como... Sí. It's just this kind of intimate dealings between Vishwambar and his associates of Navadvip. These are highlighted in Vrindavan Das's book. Entonces este tipo de intercambios íntimos entre Mahaprabhu y sus asociados es lo que encontramos en el libro de Vrindavan Das. Vrindavan Das missed this lila of Chaitanya Mahaprabhu personally by just one generation. Se dice que Vrindavan Das se perdió de estar presente en este lila por tan solo una generación de tiempo, ¿no? We can feel in his writing his feelings for that lila in Navadvip. I just missed it, and he's reporting on it, what he heard, and those who saw, those who were present. Very powerful.
feelings for. Podemos sentir en los escritos de Vrindavan Das este sentimiento de este lila recién acaba de terminar y justo me lo acabo de perder y estoy reportando todo lo que pasó allí, de lo que escuché aquí y allá, pero yo no estuve ahí. Entonces uno puede por leer este libro sentir muy poderosamente este sentimiento de él. He said, when I see when Vishwambar would sit on the bank of the Ganges with his students, Él dice cuando Vishwambar se sentaría a orillas del Ganges con sus estudiantes, what can we compare that scene to? ¿con qué podríamos llegar a comparar esa semejante escena? We could compare it to Brihaspati, the guru of the gods. Quizá uno podría decir, podemos compararlo con Brihaspati, el guru de los semidioses. Except that Brihaspati, he is partial. Pero el punto es que Brihaspati es parcial. He only gives his grace to the gods, not to the demons. Él solo da su gracia a los semidioses, pero no a los demonios. But Vishwambar is giving to everybody. Pero Vishwambar le está dando su gracia a todos. What else did he say? He gave other examples. He gives. ¿The moon? What else? He said I would compare him to the moon and his students to the stars. Dice, yo también lo compararía con la luna y a sus estudiantes con las estrellas. But the moon has spots. Pero la luna tiene ciertas manchas. He has no spots. Pero Vishwambar no tiene mancha alguna. He gives several examples like this. Y de esta manera él da muchos ejemplos en esta misma línea. Drawing from the world, what can we compare this scene to? Intentando buscar en este mundo ejemplos y decir con qué podemos llegar a comparar en este mundo semejante escena. Then he says, one thing come to my mind. Una escena viene a mi mente, dice él. Jamuna Tira Bonachari. Krishna is sitting on the banks of the Jamuna. Con la escena con la que lo puedo llegar a comparar es Yamuna Tira Vanachari, Krishna sentado a orillas del Yamuna. Con sus amigos. Y they're having a school of their own. Entonces, en Vrindavan. Yeah. Entonces en Vrindavan, Krishna y sus amigos tienen una escuela propia de ellos mismos. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? In the circle of friends of Mahaprabhu on the shore of the Ganges, he is teaching them. He's a Brahmin. En el círculo de amigos de con Mahaprabhu en el centro, él les está enseñando a sus amigos. Él es un brahmana. And what Krishnadas is saying, same boys, same Vishwambar. Vrindavan Das. Y lo que Vrindavan Das está diciendo es los mismos muchachos, el mismo Vrindavan. When I think of that scene on the bank of the Ganga, my mind goes to the Jamuna. Entonces dice, cuando yo pienso en esa escena a orillas del Ganga, mi mente va al Yamuna. And Krishna sitting with his friends and they are uneducated. Y Krishna allí en Vrindavan está sentado con sus amigos, pero ellos son incivilizados, no están educados. They don't have those Brahminical habits. No poseen estos hábitos brahmínicos que tienen en Navadvip. Krishna is holding the rice and a fruit and dahi, yogurt, in his left hand. Krishna está sosteniendo el yogur, el arroz, la fruta en su mano izquierda. The Brahmins eat only with the right hand. Los brahmanas solo comen con su mano derecha. He doesn't even, so uneducated, he doesn't even know how to eat properly. Entonces son tan incivilizados que ni siquiera saben cómo comer apropiadamente. They are the same. Pero son las mismas personas. Incidentally, in that lila, Brahma Vimohan lila, for a long time, Krishna is holding the rice and the fruit. De hecho, en el Brahma Vimohan Lila, por un largo rato, Krishna está sosteniendo en su mano izquierda este arroz con fruta y yogur. For 1 year he's holding it. Durante un año se explica que él sostuvo esto. In one prakash. En un prakash. Prakash is un compartment. Prakash sería como un compartimento. Just like if you ride on an airplane to India. Así como si uno viaja en avión a India. They have a movie screen. Tiene una pantalla de cine. And there are many movies. You can pick one or another one. You can go to a different compartment. Entonces uno puede elegir distintas películas y puede ir a distintos compartimentos. Movie playing that channel, go next channel. Another movie playing there. Una película en este canal, esta otra en otro. So every moment of Krishna Lila is playing
in one compartment. Entonces, en cada momento del Krishna-lila está dándose, transmitiéndose en algún compartimiento en particular. So when Krishna leaves his friends to find the cows, Entonces, cuando Krishna deja a sus amigos para ir a buscar a las vacas en el Brahma Mohan and Lila, he's carrying with him in his hand, left hand, fruit and the yogurt and the rice. y él está llevando en su mano izquierda yogur, fruta y arroz, Then Brahma steals the boys entonces Brahma roba a los niños and the calves, y a los terneros. right? Then Krishna manifests as all the calves Entonces Krishna se manifiesta como todos los terneros y todos los pastores and continues his lila for 1 year, y continúa su lila durante todo un año, a short period of time for Brahma. un periodo breve de tiempo para Brahma. While that's happening, Mientras todo eso está ocurriendo, in another Prakash, en otro Prakash, Krishna is still standing there with the fruit and yogurt, Krishna sigue ahí parado con el yogur, la fruta en su mano, looking for the calves, buscando a los terneros, and Brahma comes back. y Brahma eventualmente regresa. And there is Krishna standing. Just like that. Krishna está ahí parado sosteniendo eso en su mano. So point is, for our time, for 1 year, in one Prakash, he's holding that. Entonces, para lo que es nuestro tiempo, durante un año de nuestro tiempo, él está en uno de estos prakash, sosteniendo en su mano el arroz, el yogur, etc. There's significance to this that one of the ancient commentators on the Bhagavatam has brought out. Existe un significado a este acto que uno de los antiguos comentaristas del Bhagavatam sacó a la luz. What is the Sanskrit word used for rice in Bhagavatam in this section? Bhakta. ¿Cuál es la palabra en sánscrito que se utiliza para referirse al arroz en esta sección del Bhagavatam? Bhakta. It means like boiled rice. Bhakta significa también arroz hervido. Pero Bhakta también significado es los bhaktas. Devoto, Bhakta. So he never lets go of his devotees. El punto es, él nunca deja ir a sus devotos, ¿no? Con el hecho de sostener el arroz tanto tiempo. Brahma thought he stole them, but no, he didn't. Brahma pensó que había robado a los gopas, pero no robó nada. He only stole an illusory form of those boys and calves. Brahma solamente robó una forma ilusoria de esos gopas y terneros. But at any rate, Vrindavan Dasi is a Sakha. He is in Sakya Rasa. Pero el punto es que Vrindavan Das es un Sakha, él está en Sakya Rasa. So when he remembers and writes about this Navadvip Leela, we find in his writing, now and again he's transported to the Sakya Rasa Leelas of Braj. Entonces cuando él recuerda y escribe acerca del Lila Navadvip, vemos como él una y otra vez se ve transportado hacia lo que son los Sakya Lilas en Braj. So the point is that the Leelas in Navadvip of Chaitanya Mahaprabhu, his associates, are very sweet and very intimate. No Aishwarya there. El punto es que los lilas de Mahaprabhu y sus asociados en Navadvip son muy íntimos, muy dulces. No hay Aishwarya allí. Especialmente los lilas en la Prakat Lila of Navadvip. Especialmente los lilas que se dan en el Prakat Lila de Navadvip. Es más dulce de los lilas en la Aprakat Lila. Son más dulces que los lilas que se ejecutan en Aprakat Lila. Lo mismo para Krishna Lila. The Krishna Lila is Lila performed. We have a saying in English, the movie is better because it was filmed on location. Entonces tenemos un dicho en inglés cuando se dice que una película fue mejor porque fue filmada en el lugar local, original, no se recreó un escenario, sino que se fue al lugar de donde se... So Krishna Lila is human-like. El Krishna Lila es similar a algo humano. But when he enacts it within the human, actually in the human society, it is like a drama on location. Pero cuando este lila es similar al humano, es ejecutado, de hecho, en la sociedad humana, en el planeta Tierra, podemos hablar de que es como una obra ejecutada, ¿no? Localmente, por decirlo así. So the human setting facilitates this human-like leelas of Entonces, God. el escenario humano facilita estos pasatiempos similares a lo humano de Dios. So, at any rate, the point is that the leelas of Navadvip, they are full of madhurya. Entonces, el punto es que los lilas de Navadvip están llenos de madhurya. Our goal, in terms of Gaur Lila, is to enter into Navadvip. Entonces, nuestra meta en términos del Gaur Lila es entrar en Navadvip. And when Mahaprabhu goes in the evening to the Kirtan at Srivasangam, we will go along with him and perform Kirtan. Entonces, cuando Mahaprabhu vaya allí en las tardes al Kirtan de Srivasangam, vamos a ir junto con él y ejecutar Kirtan allí. We follow him and
throughout the day, Vamos a acompañarlo a él a lo largo del día, donde quiera que vaya, remembering Krishna, recordando a Krishna, cantando los nombres de Krishna. ¿Me entiendes? So, in this sense, the book of Vrindavan Das Thakur is so much important for us. Entonces, en este sentido que acabo de explicar, el libro de Vrindavan Das Thakur es tan importante para nosotros. Therefore, we find Krishnadas Kaviraj repeatedly in his Chaitanya Charitamrita deferring to Vrindavan Das. Por eso es que una y otra vez encontramos que Krishna Das Kaviraj Goswami en su Chaitanya Charitamrita repetidamente se dirige a Vrindavan Das con reverencia, glorificándolo. He says, I'm only adding a little something that he did not say. Krishna Das dice, solamente estoy sumando alguna pequeña cosita que él no llegó a decir, que Vrindavan Das no llegó a decir. But Chaitanya Charitamrita is quite a sophisticated and voluminous work. Pero el Chaitanya Charitamrita es todo un trabajo, toda una obra voluminosa y sofisticada. But the point is that its focus is on the Madhya-lila. Pero el punto es que el foco del Chaitanya Charitamrita es el Madhya-lila. And Madhya-lila shows the way to enter into the Adi-lila. Entonces el Madhya-lila muestra el camino para uno entrar a acceder al Adi-lila. Therefore, it's most important to us. Por eso es que es de lo más importante para nosotros este Madhya-lila. Sannyas-lila is for us. Entonces el Sannyas-lila es para nosotros. It is mentioned in Srimad Bhagavatam. En el Bhagavatam se menciona. Deyam sada paribhavnam avishtadoham. Tirtaspadam. What is it? This is another verse. Tyaktva sudus chadasurebsadaraj lakshmi. Tyaktva sudus chadasurebsadaraj lakshmi. Bhagavatam says, it is speaking about Yuga avatars. Entonces en esta sección del Bhagavatam se está hablando de Yuga Avatars. It doesn't mention Chaitanya Mahaprabhu by name. No menciona a Chaitanya Mahaprabhu por su nombre, But there are 3.5 verses in the section about Yuga Avatar that if we look at them carefully through the lens of Jiva Goswami, por ejemplo, we can understand very clearly it has talking only about Chaitanya Mahaprabhu, nobody else. O sea, aquí hay 3 versos y medio que se están refiriendo al Yuga Avatar de la era de Kali, aunque no menciona a Mahaprabhu. Si observamos estos versos a través del lente de personalidades como Srila Jiva Goswami, vamos a terminar concluyendo estos versos están refiriendo a Mahaprabhu y a nadie más. It could be interpreted differently, maybe to be speaking about Ram or maybe about Krishna. It's possible, but a much more comprehensive and satisfying interpretation is that they're speaking about Chaitanya Mahaprabhu. Entonces estos versos también podrían interpretarse como estando hablando acerca de Ramachandra, de Krishna, pero en realidad una conclusión mucho más integral y satisfactoria va a ser al concluir que ellos están hablando acerca de Chaitanya Mahaprabhu. And particularly it talks about really his taking sannyas. Y en particular estos versos están hablando acerca de su toma de sannyas. So Tyaktva sudus chadasurebsata Raj Lakshmi. He gave up the Raj Lakshmi. Entonces esta primera parte del verso dice que él abandonó a su Raja Lakshmi. Vishnupriya ¿Quién es Vishnupriya? is a Raj Lakshmi. Ella es su Raja Lakshmi. Yes, Sita is also Raj Lakshmi. Sí, podríamos decir que Sita también es su Raja Lakshmi. And Ram also gave her up, Y también podemos decir que Ramachandra la abandonó a ella, right? ¿cierto? But he gave her up at the very end of the Leela. Pero Ramachandra dejó a Sita al final de su lila. And Mahaprabhu is giving up, really giving up. Entonces Mahaprabhu la está dejando en serio Vishnupriya at 24 years old. cuando él tuvo 24 años de edad. Practically he was just married. Prácticamente recién se había casado. And with the marriage comes so many things. Con el casamiento vienen tantas cosas. You become connected with another family. Te conectas con otra segunda familia, You have more relatives. tienes más parientes, More social opportunities. surgen más oportunidades a nivel social. So the whole, if he's just a young boy at 24 years old, just married, his whole adult and social life ahead of him, and everyone in Navadvip loves him. Traten de imaginarse un muchacho joven de 24 años, recién casado, todos en Navadvip lo aman.
and he's giving that up. Y él está abandonando todo eso. This is not like Ram giving up Sita at the end of the Lila. Esto no se compara a Ram abandonando a Sita al final del lila. After he chased after her Luego de que él la buscó a ella, for the whole central feature of Ramayana, ¿no? El cual es la parte central de todo el Ramayana, la búsqueda de Ramachandra por Sita, to save her from Ravan. para salvarla, rescatarla de Ravana. I'm saying this because some people interpret the verse to be a reference to Ramchandra. Estoy diciendo esto porque muchas personas interpretan este verso del Bhagavatam que cité como una referencia, como siendo una referencia a Ramachandra. But again, this verse is also coming in the section of Bhagavatam talking about Yuga avatars, and Ramchandra is not a Yuga avatar. Entonces, pues recordemos, esta sección del Bhagavatam son versos que están refiriéndose a los Yuga avatars, que Ramachandra no es un Yuga avatar. So Gaudiya Sampradaya, they opening up the Bhagavatam. Entonces la Gaudiya Sampradaya está abriendo el Bhagavatam. These verses are about the Yuga avatar for a special Yuga in Kali Yuga. ¿Cuál Kali Yuga? The Kali Yuga that comes at the same time that the Bhagavatam comes as a book. Entonces el Bhagavatam dice, bueno, este verso está hablando de un Yuga avatar, qué tipo de Yuga avatar, uno que viene en Kali Yuga, y qué tipo de Kali Yuga, ese tipo de Kali Yuga en el cual el Bhagavatam también se manifiesta en la forma de un libro. So, he gave up Vishnu Priya, etc. Entonces este verso dice, él abandonó a Vishnu Priya, pero por abandonar a Vishnu Priya, etc., a toda una serie de cosas incluidas con el matrimonio. You can imagine, if your wife is the goddess of fortune, you got a very auspicious life ahead of you. Trata de imaginarte, si tu esposa es la diosa de la fortuna, tienes toda una muy auspiciosa vida por delante. The contrast is considerable. El contraste es considerable. Sometimes young men take sannyas in India Algunas veces algunos hombres jóvenes toman sannyas en India because their life isn't working. porque su vida material, digámoslo así, no está funcionando muy bien. They're not giving up anything. Entonces, en ese sentido ellos no están abandonando nada. Finding a better way to get chapatis. Simplemente están buscando una mejor forma de encontrar chapatis. Es otro tipo de ocupación. Otro tipo de ocupación. Mahaprabhu is a real example of accepting sannyas. Entonces Mahaprabhu en ese sentido es un verdadero, real ejemplo de lo que implica aceptar sannyas. With Raj Lakshmi as his wife, the whole world is at his feet. Teniendo a Raja Lakshmi como su esposa, el mundo entero está a sus pies. Whatever one could possibly want, could have. Cualquier cosa que uno podría desear, posiblemente él podría llegar a tenerlo, teniendo a Raja Lakshmi como su esposa. He gave all this up. Pero él abandonó todo esto. And for why? ¿Y por qué razones que él abandonó todo esto? There's a couple of reasons mentioned in this verse of Bhagavatam. Hay algunas razones al respecto mencionadas en este verso del Bhagavatam. And they're connected. Y están conectadas entre sí. One reason the verse says, Vasudus Chadasuretsa Raj Lakshmi Dharmishta Arya Vachasa Ragadaranyam. Aranyam means forest. Aranya significa bosque. Forest means sannyas, bosque. Bosque significa sannyas. He went to the bosque. Entonces él fue al bosque. He entered the forest. Él entró al bosque. Forest also means Bon, Bosque también se dice Van. Vrindavan. He went to this is the forest, this is of the Gaudiya sannyasis. Entonces este es el bosque verdadero de los sannyasis Gaudiya. It's a very special forest Es un bosque muy especial because there's a full life there. porque hay toda una vida plena allí dentro. Familia, amigos, vacas, comida, todo. ¿Qué tipo de sannyas es este? Es opuesto de sannyas. So, the idea is sannyas en Gaudiya Sampradaya es un poco artificial y es una ¿cómo se dice? Strategy. Entonces el sannyas en la Gaudiya Sampradaya en un punto es algo artificial, superficial, es más bien un tipo de estrategia. We become sannyasi and then Krishna comes in a deity form in our life
And he says, give me this, I want that, build a temple for me. Entonces nosotros nos volvemos sannyasis en esta escuela Gaudiya, llega Krishna en la forma de la deidad y Krishna va a decir quiero esto otro, construye un templo para mí. You're cooking for me. Estás cocinando para mí. But there's no ghee. Pero no hay ghee. You have to get a cow. Tiene que conseguir una vaca para esto. Pero, Señor Krishna, está difícil. Pero, mucho trabajo. Soy sannyasi. Pero él quiere. So, we are not like sannyasis like Nagababas. No somos sannyasis como los Nagababas. We don't wear ashes. No es que nos vestimos con cenizas. But wearing this cloth to stand out. Vestimos este tipo de ropa para llamar la atención. To create a teaching moment for the people. ¿Y llamar la atención para qué? Para crear un momento apropiado para la enseñanza en relación a otras personas. The first time I went to India, that was maybe almost half a century ago. La primera vez que yo fui a India fue aproximadamente medio siglo atrás. And in Calcutta, on the streets in Calcutta, was an ocean of, like a white ocean. Entonces cuando yo estuve en Calcuta, eso era como una especie de océano blanco. Like a milk ocean. Como el océano de leche. In the market, almost all men. ¿Por qué digo esto? Porque en el mercado prácticamente todos los hombres trabajando. Y unas mujeres también. Everybody wearing white cloth. Todos estaban vistiendo ropa blanca. Mostly men. La mayoría de los hombres, principalmente. Women mostly at home. Las mujeres, la mayoría estaban en sus hogares. And every man in a white dhoti. Y todos los hombres tenían su dhoti blanco. It's not like that now. No es así ahora. Things have changed. Las cosas han cambiado. But you can imagine. Pero trata de imaginarte esto. If somebody appeared in a saffron dhoti, it would stand out. Entonces, si en ese océano de dhotis blancos alguien aparecería con un dhoti azafrán, eso se destacaría. Everyone could see him. Y todos lo podrían ver a esa persona. So to stand out amongst the common people, that they would pay attention to him. Entonces la idea era para llamar la atención entre las personas en general y que las personas puedan prestar atención a él. Chaitanya Mahaprabhu accepted sannyas. Mahaprabhu aceptó sannyas con esta razón. But the verse says that he was cursed by a Brahmin not to have a happy life. Pero este verso también menciona que Mahaprabhu fue maldecido por un brahmana para que él no tenga una vida feliz. Because one Brahmana, he wanted to enter into the kirtan at Srivasangam. Porque en una ocasión un brahmana, él quiso entrar al kirtan en Srivasangam. He said, I should be allowed to enter there because I am very pure. Él dijo, a mí se me debería permitir el acceso a este kirtan porque yo soy muy puro. To sustain my body, I live only by drinking milk. Él dijo, para yo mantener mi cuerpo únicamente sobrevivo tomando leche. When Mahaprabhu heard this, he laughed. Cuando Mahaprabhu escuchó esto, comenzó a reírse. He said, you think, but this is the kind of purity that will allow you to enter my rasa kirtan? Él dijo, ¿tú crees que este es el tipo de pureza que te va a permitir a ti entrar a mi rasa kirtan? No. So this Brahmin, he cursed Mahaprabhu. Entonces este brahmana maldijo a Mahaprabhu. But he will not have a happy family life. Él dijo, no vas a tener una vida familiar feliz. Pero este curse no tiene fuerza. Porque esta maldición no tenía. Porque la esposa de Chaitanya Mahaprabhu es Lakshmi. Pero también Chaitanya Mahaprabhu showed respect. Mahaprabhu mostró respeto to the Brahmins, a los brahmanas, who are supposed to be the teachers of the society. Quienes se supone que son los maestros para la sociedad. In this way, he wanted to teach us. Entonces, de esta forma él quería enseñarnos a nosotros. And he wanted Brahmins who were so honest, so truthful, that whatever they said would come true. Él quería que los brahmanas se vuelvan tan honestos y tan veraces que cualquier cosa que dijesen se vuelva cierta, verdad. Now imagine if we had teachers like that, then they would be respected. Entonces imagínate, si tú tuvieses un maestro así, esa persona sería respetada. In this way, Chaitanya Mahaprabhu wanted to reform the Varnashram. Entonces es de esta forma como Mahaprabhu deseaba reformar el Varnashram.
So that Brahmins who are supposed to be worshipped according to the scripture are actually worshipable. Entonces, lo que él dijo de la idea era que los brahmanas, quienes se suponen que deberían ser adorables de acuerdo a las escrituras, fueran de hecho adorables en la práctica. Brahmins who understand also the difference between Varnashram and Vaishnavism. Brahmanas que también entendiesen la diferencia entre lo que es Varna Ashram y Vaishnavismo. This is explained very nicely in the 7th canto of Srimad Bhagavatam by Bhakta Maharaj. Esto es explicado muy hermosamente en el 7º canto de Srimad Bhagavatam por Bhakta Maharaj, Who is not a Varnashrami. quien no es un Varna Ashrami, un seguidor del Varna Ashram. He is from Asura Gotra. Él proviene de Asura Gotra, de un linaje demoníaco. But he explained very nicely what is the relationship, what is the proper Varnashram understands Vaishnavism properly and respects it. Prahlad Maharaj explica bellamente cómo el verdadero y apropiado Varna Ashram es aquel que entiende y respeta correctamente el Vaishnavismo. But Mahaprabhu is showing that as Kali Yuga proceeds, Varnashram people, so-called Varnashram followers, they will become offensive to Vaishnavism. Pero Mahaprabhu enseña que en la medida que Kali Yuga avanza, los así llamados seguidores del Varna Ashram eventualmente se van a terminar volviendo ofensivos hacia lo que es el Vaishnavismo. So Chaitanya Mahaprabhu honored the curse of the Brahman, Entonces Mahaprabhu aceptó la maldición del Brahmana and he gave up the family life. y como resultado de ello él abandonó la vida familiar. The Brahman said, "You will not have a happy family life." El Brahmana le había dicho, ¿no? Tú no vas a tener una vida familiar feliz. So Mahaprabhu accepted sannyas. This is one reason. Entonces Mahaprabhu aceptó sannyas como resultado de eso. Eso es una razón. And mayam rigam daita ipstaman badhavada. Entering sannyas, the other reason, the deeper reason, Y la otra razón, la razón más profunda por la que Mahaprabhu aceptó sannyas, that he went to chase after people covered by Maya to give them the benediction of Krishna Prema. la otra razón es la que él aceptó sannyas para ir en búsqueda de aquellas personas cubiertas por Maya, y entregarle la bendición del Krishna Prema. So he employed this sannyas as a strategy to create in the minds of people a teaching moment to distinguish himself from the common people, and in this way facilitate his dispensation. Entonces él utilizó este sannyas como una estrategia para crear en las mentes de las personas un llamado de atención, un momento digno de la enseñanza y desde ahí facilitar lo que él deseaba entregarles a ellos. And this is his Madhya-lila. Y todo esto está en su Madhya-lila. This is the center, as I say, of Chaitanya Charitamrita. Como dije, este es el centro del Chaitanya Charitamrita. Mahaprabhu came out of Srivas Angam, he took sannyas, and he showed the way in his Sannyas-lila how to enter into Srivas Angam. Mahaprabhu salió del Sriva Sangam, aceptó sannyas y como sannyas mostró el camino para uno entrar al Sriva Sangam. What is the way? ¿Y cuál es el camino? What did he do? ¿Qué es lo que él hizo? Did he just pass out in Antya-lila? En Antya-lila. Did he just do Antya-lila, or did he do Madhya-lila first? Entonces, ¿cuál es el método que él mostró? ¿Simplemente ejecutó el Antya-lila, donde él estuvo prácticamente siempre desmayado, o un Madhya-lila antes? Everyone wants to skip over the Madhya-lila, Todos quieren pasar por alto el Madhya-lila, enter the Antya-lila. quieren entrar al Antya-lila. But Mahaprabhu waited some, 24, 36 years before entering into the... He only stayed for 48 years amongst us. He waited 36 years before he entered into his Antya-lila. Pero Mahaprabhu vivió 48 años entre nosotros, estuvo en este mundo, y de esos 48, 36 esperó antes de él entrar en sus últimos 12 años a su Antya-lila. Antya-lila is not his teaching lila. El Antya-lila no es un lila de enseñanza. In Antya-lila, he is no longer a public figure. En el Antya-lila Mahaprabhu ya no es una figura pública, He's a private figure. una figura privada. Madhya-lila, he is a public figure. En el Madhya-lila Mahaprabhu es una figura pública. And there he's teaching the tattva.
Y allí él está enseñando el tattva, teaching Rupa Goswami, teaching Sanatana Goswami, instruyendo a Rupa y Sanatana Goswami, teaching Raghunath Das Goswami also, instruyendo también a Raghunath Das Goswami, converting Prakashananda Saraswati and Venkatabhatta, Sarvabhaumabhatta Charja, and so forth. Nam Kirtan. En el Madhya Lila le está convirtiendo a Sarvabhauma Bhattacharya, Prakashananda Saraswati, Venkata Bhatta, ejecutando kirtan. And by the force of this kirtan, he was in public life. Por la fuerza de este kirtan en lo que es su vida pública, He was drawn into internal private life and could no longer function in relation to the public. Entonces en relación al kirtan que él ejecutó en su vida pública fue de tal naturaleza que eso lo fue llevando más y más hacia su vida interna, hasta tal punto que luego ya no podía funcionar. Era una figura disfuncional en relación al público. You cannot teach Antya-lila. Uno no puede instruir a otros sobre el Antya-lila. We teach the way that internal life can come about. Lo que sí enseñamos es el método a través del cual ese tipo de vida interna, la del Antya-lila, puede surgir eventualmente. Full emotional life that informs itself. Ese tipo de vida emocional plena que se informa, se nutre a sí misma. And in Antya-lila, what is happening to Chaitanya Mahaprabhu, he is not entering into Srivas Angam, that's where he came from. Entonces en el Antya-lila, ¿qué es lo que le está aconteciendo a Chaitanya Mahaprabhu? Él no está entrando ya en el Antya-lila Srivasangam, de ahí es de donde él vino. Where is he going? ¿A dónde está yendo él? He's going into the Braja-lila and realizing that there's no difference between Navadvip and Srivasangam and the Braj. Más bien en esa etapa se está dirigiendo al Braja-lila y está teniendo la realización de que no hay diferencia entre el Braja-lila y Navadvip. Of course, in Antya-lila, he's becoming successful in his mission, internal mission, to step into the bhav of Radha. También, por supuesto, en el Antya-lila Mahaprabhu se vuelve finalmente exitoso en lo que se refiere a saborear el humor de Srimati Radharani, el bhav de ella. So the point is that Mahaprabhu made all of his associates in Navadvip cry. Entonces el punto es que Mahaprabhu hizo que todos sus asociados en Navadvip lloren For us. por nosotros. Nosotros detrás, somos nosotros la razón detrás. We should be a little embarrassed Entonces deberíamos sentirnos un tanto avergonzados por esto and take advantage of his Sannyas-lila. y tomar ventaja de su Sannyas-lila All the teaching and the example that he set as an acharya, y de todas las enseñanzas y el ejemplo que él estableció como acharya en ese lila, which is showing us the way to enter into Navadvip. el cual nos está mostrando a nosotros el camino para uno entrar finalmente a Navadvip, a Braj. So, as I began, for some, the Sannyas-lila is a celebration. Entonces, como dije al comienzo, para algunos el Sannyas-lila es una celebración. It is para nosotros. Eso es para nosotros. And for the Dambasis, it is a great sadness. Pero para los Dambasis esto es una gran tristeza. But they are prepared to undergo that sadness Pero ya están preparados, dispuestos a atravesar ese dolor to facilitate Mahaprabhu's desire to bring us into their midst. Entonces los Dambasis están dispuestos a atravesar ese dolor para facilitar el deseo de Mahaprabhu, que es a través del Sannyas llevarnos a nosotros con sus asociados eternos. ¿Entiendes? Preguntas. Sí. I've heard that when one is chanting the Gaura Gayatri and Gaura Mantra, one should meditate on the Aprakatila. Is this true or no? Dice, yo escuché que cuando uno está cantando el Gaur, cuando uno canta el Gaur Gayatri, Gaur Mantra y Gaur Gayatri, uno debería meditar en el Aprakat-lila. ¿Es esto cierto o no? No, we meditate on the Prakat-lila. That's the purpose of the Prakat-lila. No, nosotros meditamos en el Prakat-lila. Ese es el propósito, de hecho, del Prakat-lila. The Prakat-lila is showing us something of what the Aprakat-lila is like. El Prakat-lila nos está mostrando algo de todo aquello que se encuentra en el Aprakat-lila. It's a big subject, but Prakat-lila is described in Bhagavatam.
Es un tema amplio, pero bueno, el Prakat Lila es descrito en el Bhagavatam. The Goswamis, Grantha, Lila Granthas are all playing off of that Lila for the most part. Entonces los Lila Granthas, los Goswamis, la mayoría de ellos están expresándose desde ese punto de vista del Prakat Lila. Rupa Goswami has written only maybe one sloka about the Aprakat Lila. Entre todo lo que escribió Rupa Goswami, creo que él escribió solo un verso acerca del Aprakat Lila. He says, from the Aprakat Lila, Krishna decided to perform a very special Lila. Él dice, en that verse, Yeah. en ese verso, Rupa Goswami dice, estando en el Aprakat Lila, Krishna deseó ejecutar un Lila muy especial. And that's the Prakat Lila. Y ese es el Prakat Lila. And that's all he talks about in all his writing. Eso es lo único que habla al respecto en todos sus escritos. So in one sense, the Prakat Lila is like I say, like a trailer, Entonces, movie trailer. entonces, como podríamos decir que el Prakat Lila es una especie de tráiler de una película. So focus on that, and then you get a ticket to go to the movie. Entonces nos enfocamos en ese lila y eventualmente recibiremos una entrada para ir a ver la película entera. How will you focus on the Aprakat Lila? Where is it written about? ¿Cómo uno podría enfocarse en el Aprakat Lila? ¿En dónde se escribe al respecto? It's written about in Gopal Champu. Entonces se escribe al respecto de esto en el Gopal Champu. The setting of Gopal Champu is in the Aprakat Lila. La escena que se presenta en el Gopal Champu es del Aprakat Lila. Jiva Goswami describes all the residents of Braj in assembly in the Aprakat Lila. Srila Jiva Goswami describe a todos los asociados de Vrindavan en una asamblea, en una reunión, en lo que es el Aprakat Lila. And what are they doing there? ¿Y qué están haciendo ellos allí? They're experiencing nightly entertainment. Ellos están experimentando entretenimiento nocturno, como que se reúnen todas las noches para... And what is the entertainment? ¿Y cuál es el entretenimiento de todas esas noches? Two young men who were, how do you say, like bards, minstrels. Like farcical? Minstrels. I don't get the word. They would take Yeah. take your life and put it in song Yeah. and poetry and recite it. Okay. Reciters they were. Sí, dos personas que suelen, diría, como tomar la vida de uno y ponerla en canción, recitadores, etc., profesionales. Who were distant relatives of Nanda Maharaj. They came to Braj. Estas dos personas que eran familiares lejanos de Nanda Maharaj, estas dos personas llegan a Braj. And these minstrels had a reputation that they could know about your life without you telling them, and then they would sing about it. Entonces, la reputación que estas dos personas tenían era que podrían saber todo acerca de tu vida sin que tú les digas y podrían cantar acerca de ello. So Nanda Maharaj said, please come, we will honor you and your recital and speak to us about our previous life. Entonces Nanda Maharaj le dijo, por favor, vengan ustedes dos aquí, vamos a honrar su recitación y por favor háblennos a nosotros acerca de nuestra vida pasada. So in the Aprakat Lila, Entonces en el Aprakat Lila, they are hearing every night about and meditating on and remembering the Prakat Lila. entonces lo que pasa como resultado de eso es que en el Aprakat Lila todas las noches los Brahmavasis están escuchando acerca del Prakat Lila, su vida pasada. So even not there, they are thinking about the Entonces Prakat incluso Lila. allá en el Aprakat Lila están pensando en el Prakat Lila. And in order to enter the Aprakat Lila, first you have to enter the Prakat Lila. Entonces para uno entrar al Aprakat Lila, primero uno debe entrar al Prakat Lila. So you need to keep your focused on where you're going. Entonces uno necesita mantener su foco en relación a dónde uno desea ir. How you meditate on Aprakat Lila when the interim goal is to enter the Prakat Lila. A veces uno está meditando en el Aprakat Lila cuando la meta es más inmediata, por decirlo así, es entrar en el Prakat Lila. Okay, entiendes. Sí. Otra. Other question. When Mahaprabhu was giving Gopis Farooq in Srila Sangam, was he discriminating? Was he looking at the car or just giving like to anyone? Él pregunta cuando usted mencionó que Mahaprabhu estaba entregando Gopi Gopa Swarups en Srila Sangam, ¿estaba él discriminando acerca de quién darle o no? ¿Estaba él considerando el adhikar de cada cual? Well, actually, what he was doing was
revealing to his eternal associates in Braj who they were in Braj. En realidad lo que él estaba haciendo ayer era revelarle a sus eternos asociados quiénes son ellos en Vrindavan. They're a little different from us. Ellos son un tanto diferentes de nosotros. Right? They already have swarups. Ellos ya tienen un swarup. They have anadi siddha samskars. Ellos poseen anadi siddha samskars. They don't have something they don't need to attain bhakti samskars. They have them inherent. Ellos no necesitan alcanzar bhakti samskars, ellos ya los poseen de manera inherente. In the eternal associates, then they have inherent bhakti. Entonces, en el caso de los eternos asociados, sí podemos decir que ellos poseen bhakti inherente, Inherent prem. prema inherente. They are the personification of prem. De hecho, ellos son la personificación misma del prem. But Gaur Lila is very peculiar Pero el Gaur Lila es muy peculiar because it is a drama in which siddhas are playing the role of sadhakas. ya que el Gaur Lila es una especie de drama o de pieza teatral, por decirlo así, en donde los siddhas, los seres perfectos, están jugando el rol de sadhakas o de practicantes. Sadhaka siddha bhumi. It is the bhumi, the land, where siddhas play the role of sadhakas. Entonces este Navadvip están llamados sadhakas siddha bhumi, quiere decir la tierra, bhumi, en donde los sadhakas los siddhas, los seres están jugando el rol de sadhakas. And they think that they are sadhakas. Y ellos en ese lila piensan que son sadhakas. And they experience as if they're realizing swarups Y ellos tienen la experiencia en un punto como si ellos estuvieran teniendo una realización de su swarup. by the grace of Mahaprabhu, Por la gracia de Mahaprabhu, by the power of Nam Kirtan por el poder de Nam Kirtan. for the first time. Sienten que eso, como si eso estuviese pasando por una primera vez en sus vidas. As if they are sadhana siddhas Como si ellos fuesen sadhana siddhas, when they are actually nitya siddhas. cuando en verdad ellos son nitya siddhas. So what Mahaprabhu is doing is revealing to them what their swarups are. We're just extending that idea that if you go there, then he will also award you. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es extender esa idea, así como Él le mostró eso a ellos, si nosotros eventualmente llegamos ahí, Él nos va a conceder uno de esos swarups a nosotros. He will bring to fruition the seed of your rati that you received through sadhusanga. Él va a otorgarnos a nosotros el pleno resultado de aquella semilla de rati que uno eventualmente recibió en su momento a través de sadhu sangha. ¿Otra pregunta? Sí. Yo tengo una pregunta, pero no está relacionado con el tema de la clase. Si yo se la puedo hacer, si me permite, está relacionado con el trabajo que él hace. Tema. He's asking if you consider if he can present that question. It's not so connected to today's topic. Any question connected to today's topic first? Primero pregunta si hay alguna pregunta más conectada al tema de hoy. Sí. Generalmente nosotros en los altares tenemos el darshan de Mahaprabhu más como con pelo largo, como Vishvamba. Siendo así, ¿cómo debemos aproximarnos en la oración a esa forma, así como Chaitanya, como Vishvamba, como adorarlo correctamente, con qué tipo de pensamiento, de oración? He's saying in our altar journal we have Mahaprabhu with long hair as Vishvambar like this, so he's asking how should we approach that worship as Sri Chaitanya or as Vishvambar, with which type of prayer or mentality, whatever. You already explained that. Mm-hmm. Yeah. We worship him more as he would appear in eternal Navadvip. So, con pelo y... Nosotros lo adoramos más como la forma en la que él aparecería en el eterno Navadvip. But with remembrance of his teaching as a sannyasi in the BHAKTYALOK, pero también recordando sus enseñanzas como sannyasi en el BHAKTYALOK, relative to our progress. ¿no? Lo cual está relacionado a nuestro progreso actual en la práctica. And in that sense, then, we glorify him for what he did. Entonces, en ese sentido es que nosotros lo glorificamos a Mahaprabhu por lo que él hizo. He became Sri Krishna Chaitanya. No, lo que él hizo en el sentido de él se volvió Sri Krishna Chaitanya. To teach us how to see him in that way. Se volvió Sri Krishna Chaitanya para instruirnos
a nosotros de cómo verlo a él en su forma con pelo, por decirlo así. You kind of have to put the two together. ¿Saben? It's a kind of puzzle. You have to put the pieces Es una together. especie de rompecabezas donde uno tiene que saber cómo poner cada pieza junto con la otra. And then eventually, then you may call him as Vishwambara. Entonces eventualmente nosotros lo vamos a terminar llamando, dirigiéndonos a él como Vishwambara. Archan Marg, tiene Aishwarya. Until there is bhava. Then there is also bhava form of archan. Y él tiene un cuartito en el armario, por decirlo así. So, pero with archan, gradually this idea changes. Pero en la medida en que uno se ocupa propiamente en Archan, gradualmente esta idea va a ir cambiando. Eventually, I am living in the closet Y in his house. eventualmente yo voy a ser el que termina viviendo en el armario y esta termina siendo su casa. But it takes some time for this to change. Pero toma cierto tiempo para que esto ocurra. And in order for that to happen, you have to pay very close attention to the archan and with some Aishwarya Para que esto ocurra in your sadhaka eventualmente, deha. uno debe prestar muy delicada atención a las apropiadas actitudes dentro de Archan, de respeto, reverencia en lo que es el sadhaka deha de uno. Gradually, the deity, who's local, becomes universalized. Y gradualmente la deidad, que ahora se ve como algo local, se ve universalizada. Now you act one way in front of the deity and another way when the doors are closed. Sí, en el momento actual uno quizás actúa de una determinada forma adelante la deidad, pero de otra forma distinta cuando el altar está cerrado. But the perfection of the archan is that the doors never close. Pero la perfección del Archan implica el altar nunca está cerrado. Y Dios está en todo, Everywhere. how do you say everywhere? En todas partes. En todas partes. ¿Me entiendes? Es conmigo, wherever I go. Donde va, Donde quiera que vaya, Él está. ¿Me entiendes? Y so, as internal life starts to develop, the deity becomes universalized and so forth as I'm speaking. en la medida que la vida interna se va desarrollando y que la deidad se vuelve universalizada, como acabo de explicar, And bhava comes. Bhava llega eventualmente. Then the deity will speak to you. Entonces en esa etapa la deidad va a empezar a hablarte. Like he told Sanatana Goswami, Madan Gopal, Como Madan Gopal le dijo a Sanatana Goswami, no tienes sal. ¿Me entiendes? And Sanatana dijo, no tengo. Cállate. Ahorita quiere sal, mañana quiere, no sé, y no tengo nada. Soy una mendigo. Si quiere vivir conmigo, necesita aceptar que yo tengo, está en mi casa. Es very diferente disposición, ¿me entiendes? Unos devotos, unos ejemplos está en la historia. En la historia hay ejemplos de esto. De este tipo de archan con bhava. Entonces you can call him whatever you want then. Entonces a esa altura uno ya puede llamarlo como quieras. You ask, should I call him Vishwambara? Should I call him Sri Krishna Chaitanya? Now, when he's asking that, He was asking that. Yeah, usted estaba preguntando, ¿lo debo llamar Vishwambar? ¿Me debo dirigir a él como Sri Krishna Chaitanya? I explained. Entonces lo expliqué. But in Bhava you can call him whatever you want. En Bhava lo puedes terminar llamando como quieras, dependiendo de lo que surja. Hey Saki, hey Krishna, hey Yadava, hey Arjun, in Bhagavad Gita. I sat on the same bed with you, I called you hey. Arjuna dice, Krishna, hey Saki, hey Yadava. Arjuna le dice al Krishna, el Bhagavad Gita, por la forma universal, yo me senté junto contigo en el mismo asiento, te llamé de distintas formas, hey, Saki,
Krishna's friends will call him so many names. Los amigos de Krishna lo llamarían a Krishna con tantos nombres. Criticize him. Muchos nombres en los que lo están criticando a Krishna incluso. So this is Bhava. Pero eso ya es Bhava. Before we get Bhava, Deha, we have Sadhaka Deha. Antes de obtener un Bhava Deha, un cuerpo hecho de emociones, tenemos un Sadhaka Deha. With the Sadhaka Deha, there is some reverencia. Entonces en el Sadhaka Deha existe cierta reverencia. Shri Krishna Chaitanya ki jai. Ya. Okay. Ahorita, otra question, diferente tipo. Chaitanya. Sí, bueno, usted ha mencionado que en una carta un hermano espiritual le dijo a Srila Prabhupada que usted estaba distribuyendo muchos libros. You mentioned that one brother of yours told Srila Prabhupada that you were distributing many books. Sí. Y Gurudev Tulananda también me dijo que incluso la forma en la que usted hacía Sankirtan se le enseñaba a los devotos de Ishma. Tulananda Maharaj told me that the way you were distributing books at those times were being taught to other devotees. Por lo tanto, usted fue muy exitoso en Sankirtan. So we could say that you were very successful in Sankirtan book distribution. Y Srila Prabhupada también en una carta dice, lo menciona, ¿no? Esto de la encarnación. Prabhupada also mentioning you were an incarnation of book distribution. Y Él está muy generoso. y en, Loco. Con amor para sus discípulos. Y usted se refiere a él, usted dice, en algún momento una clase dice que Srila Prabhupada es como el sol. So in one class of yours you mentioned that Prabhupada is just like the sun. Y Srila Maharaj es como la luna. And you mentioned Srila Maharaj as the moon. Entonces, esto yo lo digo para formular mi pregunta. I mentioned all this as a foundation to my question. ¿Qué es, si es que se puede decir, si usted lo puede decir, If it's possible for you to speak about what I'm going to ask, qué es lo que usted encontró en Sridhar Maharaj what did you find in Srila Maharaj que transformó este éxito de Sankirtan, de salir y vender, distribuir muchos libros, y lo transformó en la vida que usted lleva ahora? What did you find in Srila Maharaj that transformed your life, if you will, in this successful life of preaching and distributing books into this present type of lifestyle you are leading now? Well, Prabhupada was very empowered for dissemination, wide dissemination. Prabhupada era alguien que estaba muy empoderado para lo que es una distribución, diseminación amplia. So he empowered me to assist him. Entonces él me empoderó a mí de alguna forma para asistirlo. But after his disappearance, and I was fortunate to have the association of Sridhar Maharaj, and he emphasized to reflect on what it was that he put inside us. Prabhupada. Yeah, what Prabhupada put inside us. Entonces, luego de la partida de Prabhupada, yo tuve la fortuna de asociarme con Srila Maharaj, y en su asociación lo que él enfatizaba es que nosotros reflexionemos acerca de qué fue aquello que Prabhupada puso dentro de nosotros. The Giri Maharaj was saying to me the other day, he was having a discussion with Tulananda Maharaj about a philosophical subject, and they were going back and forth about it, and suddenly he found himself saying things that had come from me, but he didn't know were inside of him. Como el otro día, like that. Como el otro día Giri Maharaj me mencionó que hace un tiempo atrás él estaba teniendo una conversación, o sea, Giri Maharaj con Atulananda Maharaj, Gurudev Atulananda, acerca de un tema filosófico, y en esas idas y vueltas del intercambio, Giri Maharaj repentinamente se encontró a sí mismo diciendo ciertas cosas, presentando ciertas ideas que él sintió que venían de la asociación con Srila Tripurari Maharaj, pero que Giri Maharaj no tenía presente que eso estaba ahí dentro de él, por decirlo así. So it's like Prabhupada said, this is very good, take it and give it to others. Is it very good? Very good, take it and give it to others. Como Prabhupada diciendo, bueno, esto es muy bueno, era el modo de Prabhupada, esto es muy bueno, ve y dáselo a otros. And he knew that in the context of giving it to others, it would also come more fully within us. Y él sabía que en el contexto de uno estar dando eso a otros, eso mismo se manifestaría más plenamente en dentro de nosotros mismos. So with his disappearance, Sridhar Maharaj emphasized to reflect on what is that? Entonces, con la desaparición de Prabhupada, Srila Maharaj enfatizó qué es eso que hay dentro de nosotros a partir de Prabhupada. What is Krishna consciousness? To look at it a little more deeply. ¿Qué es la conciencia de Krishna? Y nos invitó a contemplar eso más profundamente. To
to use the adage of Prabhupada, Srila Maharaj encouraged us to boil the milk. Citando a Srila Prabhupada, las palabras de Srila Prabhupada, Srila Maharaj nos animó a nosotros a hervir la leche. So he asked me to boil the milk by teaching, doing relief work for devotees. Entonces Srila Maharaj me enfatizó a mí mismo que hierva la leche en la forma de ejecutar tarea de alivio, trabajo de alivio en relación a los devotos. So if you preach to devotees, you have to know a lot more than if you preach to non-devotees. Porque si tú les tienes que predicar a los devotos, tienes que conocer mucho más que si le predicas a no devotos. We are not sitting here just to learn how to talk to non-devotees about Krishna. Aquí no estamos aquí para únicamente aprender cómo hablarle a no devotos acerca de Krishna. Right? That's interesting too. How to talk to them about it. But También es interesante saber cómo hablarle a no devotos acerca de Krishna. we're not sitting here only for that purpose. Pero no solo estamos aquí sentados con ese propósito. We're sitting here to learn more about a subject that is so big that we will all be students of it forever. Estamos aquí para aprender acerca de una temática la cual es tan amplia que tiene la capacidad de mantenernos como siendo estudiantes para siempre. So, in a sense, Sridhar Maharaj has emphasized to me to reflect more deeply on the implications of the teaching and so forth. Entonces, en este sentido es que Srila Maharaj me enfatizó a mí que reflexione sobre las implicaciones de la enseñanza, etc. And on the basis of that implication, understanding those implications and ramifications, to share that with other devotees. Entonces, sobre la base de esa reflexión y comprensión que yo pueda tener de esas enseñanzas, él me animó a compartir eso con otros devotos. He thought it was more important at that point, to keep devotees than to bring new devotees. Él consideró en esa época que algo más importante era mantener a los devotos que ya estaban que generar nuevos devotos. So I did pretty good with that. Y creo que encajé muy bien con todo eso. Just like I was a good book distributor, so I'm pretty good at this too. Entonces yo creo que así como fui un buen distribuidor de libros, también creo que soy bueno en esto otro. So what I'm doing now is what Srila Maharaj wanted me to do. Entonces lo que ahora yo estoy haciendo en realidad es lo que Srila Maharaj quería que yo haga. I'm not the incarnation of relief work, but maybe. No quiero decir con esto que soy la encarnación del trabajo de alivio, pero quizás algo así. Something like that. That is a brief answer. Algo así sería una respuesta breve a la pregunta. All right, stop there. Sri Kanaramji ki jai. Jai. Gaur Nityananda ki jai. Jai. Radha Madhava ki jai. Jai. Sannyasi Vrinda ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Gaur Premanande.